Hay juegos que pertenecen a sagas legendarias y aún así fueron tratados como si no estuvieran a la altura, no porque fueran malos, sino porque cambiaron cosas, rompieron expectativas o no se parecían a lo que los fans querían en ese momento. Hoy vamos a hablar de esos títulos que cargaron con críticas injustas dentro de franquicias míticas y que con el tiempo han demostrado que merecían mucho más respeto. Y todo esto empieza con Grand Theft Auto 4, un juego que llegó justo después de San Andreas, y que fue criticado por ser más serio, más lento y menos exagerado. La crítica más repetida fue siempre la misma: es más aburrido, hay menos cosas, el mundo se siente vacío. Pero el problema no era que GTA 4 fuera peor, sino que querían que fuese un San Andreas 2. Rockstar apostó por algo totalmente distinto, una historia mucho más adulta, centrada en la inmigración, el fracaso del sueño americano y la culpa del pasado. Niko Bellic no es un protagonista carismático y loco, es un tipo roto, cansado y desencantado, y eso chocó muchísimo con lo que la gente esperaba de un GTA. Luego está el tema de la jugabilidad, que se le criticó el coche barco, los disparos más pesados y el ritmo más lento, pero todo eso era intencional. GTA 4 buscaba realismo, no espectáculo constante. Los tiroteos tenían peso, los choques dolían, y Liberty City se sentía como una ciudad viva, creíble, sucia y deprimente, justo como debía ser para la historia que contaban. También se habló mucho del downgrade gráfico comparado con los trailers, pero aún así, en su momento, GTA 4 era técnicamente una locura. Y con el tiempo, mucha gente ha vuelto a jugarlo y se ha dado cuenta de algo clave: GTA 4 no era un GTA peor, era el GTA más valiente. Sacrificó diversión inmediata por coherencia narrativa y atmósfera, y eso, en una saga conocida por el caos y la locura, fue un riesgo enorme. Después pasamos a Resident Evil Revelation 2, que cargó con el estigma de venir tras Resident Evil 6. Mucha gente llegó a él con la idea de que iba a ser más de lo mismo o un spin-off menor hecho con cariño y nada más lejos de la realidad. Una de las críticas más repetidas fue su lanzamiento por episodios. En su momento eso generó rechazo automático, como si el formato ya lo hiciera peor. Pero ese formato le sentaba sorprendentemente bien. Cada episodio terminaba con tensión, con giros y con ganas de seguir, muy al estilo serie de terror, algo que encajaba perfecto con el tono que buscaba el juego. También se le atacó por no ser tan espectacular ni tan ambicioso técnicamente como otros Resident Evil, y ahí está precisamente una de sus mayores virtudes. Revelation 2 apostó por volver al terror, por espacios cerrados, recursos limitados y una sensación constante de vulnerabilidad. Claire no era una superheroína y Moira ni siquiera puede usar armas de fuego, y eso cambia completamente el ritmo y obliga al jugador a pensar, a escuchar y a tener cuidado. Y a nivel narrativo, mucha gente lo pasó por alto, pero la historia es más oscura y personal de lo que parece. El tema del trauma, del miedo y de cómo cada personaje reacciona a él está muy bien trabajado, especialmente en la relación entre Claire y Moira. Además, la trama paralela con Barry y Natalia aporta momentos de auténtico survival clásico, lentos y tensos. Seguimos con Silent Hill 4 The Room, probablemente uno de los casos más claros de incomprensión. Este Silent Hill venía después del 2 y 3, dos juegazos casi intocables, y claro, cualquier cosa que no siguiera exactamente ese camino iba a ser machacada. Y eso fue justo lo que pasó. La crítica más común fue que no parecía un Silent Hill, que si no estaba siempre en la niebla, que si había demasiada acción, que si el apartamento rompía el ritmo. Pero ahí está la clave. Silent Hill 4 no quería repetir la fórmula, quería meter el terror dentro de tu propia casa. El apartamento, que al principio es un refugio seguro, poco a poco se convierte en el lugar más inquietante del juego. Esa idea era brillante, pero en su día muchos no la supieron valorar. También se le criticó el cambio de cámara y el sistema de inventario limitado, como si fueran errores de diseño. En realidad, eran decisiones pensadas para generar incomodidad constante. Siempre estabas en desventaja, y eso, en un survival horror, es oro puro. Luego está el tema de los enemigos, especialmente los fantasmas. Fueron muy odiados porque no se podían matar del todo y te perseguían sin descanso, y justo por eso funcionaban tan bien. Respetaban la culpa, el pasado que no desaparece. Eran molestos, sí, pero ese era el punto. Silent Hill nunca fue cómodo, y narrativamente mucha gente lo subestimó. Walter Sullivan es uno de los villanos más perturbadores de la saga, con una historia trágica y enfermiza y muy ligada al folclore del propio Silent Hill. El juego se atrevió a contar el horror desde otra perspectiva, más íntima y más psicológica.
De ahí damos el salto a Metal Gear Rising: Revengeance, que directamente fue acusado de no ser Metal Gear. El primer gran choque fue Raiden. Veníamos de un personaje más serio, más reflexivo, y aquí te lo plantan como una máquina de matar exagerada, cortando tanques por la mitad y haciendo locuras constantes. Pero ese era justo el punto. Revengeance no quería contar una historia militar realista, quería abrazar el exceso, la locura y el mensaje político llevado al extremo. Es una sátira brutal, muy Metal Gear, aunque lo exprese de otra forma. También se le criticó mucho por simplificar la saga y centrarse solo en la acción, pero a nivel jugable el sistema de combate es una barbaridad. El Blade Mode no era solo postureo, era una mecánica profunda que exigía precisión, ritmo y control. No machacabas botones, tenías que aprender, mejorar y dominar el juego. Por algo, hoy se sigue jugando y estudiando como uno de los mejores hack and slash modernos. La narrativa tampoco recibió el reconocimiento que merecía. Detrás de los memes, de los discursos exagerados y de los villanos, hay una crítica muy clara al capitalismo salvaje, al uso de la guerra como negocio y a la deshumanización total del conflicto. Es Metal Gear puro, solo que gritando en lugar de susurrando. Luego llegamos a BioShock 2, castigado por no sorprender como el primero. Desde el primer momento se le colgó la etiqueta de innecesario o más de lo mismo, y eso hizo que mucha gente ni siquiera le diera una oportunidad real. La crítica más habitual fue que no sorprendía tanto como el primero. Y claro, era imposible. Ya conocías Rapture, ya sabías cómo funcionaba ese mundo, y ya no había un giro como el de ¿serías tan amable? Pero confundir falta de sorpresa con falta de calidad fue un error enorme. BioShock 2 no intentó repetir el impacto, intentó profundizar en él. A nivel jugable es objetivamente mejor. El combate es más fluido, más dinámico y mucho más divertido. Poder usar plásmidos y armas al mismo tiempo cambia completamente el ritmo. Hace los enfrentamientos más creativos y elimina muchas de las limitaciones del primer juego. Además, jugar como un Big Daddy no era solo fanservice, tenía peso, fuerza y una sensación brutal de poder. La historia es más íntima y menos grandilocuente, pero muy bien enfocada. El vínculo entre Subject Delta y Eleanor funciona porque no busca sorprenderte, busca que te impliques emocionalmente. Durante años se ignoró que BioShock 2 añadió algunas de las mejores ideas de la saga, como el multijugador contextualizado dentro del universo, o la expansión Minerva's Den, que para muchos es incluso mejor que el juego base, y una de las mejores historias que ha dado la franquicia. Algo muy parecido a lo que le ocurrió con God of War Ascension, que apareció cuando la fórmula ya estaba desgastada y pagó ese cansancio general. Llegó al final de la generación de PS3, cuando muchos ya estaban cansados del Kratos clásico, y eso hizo que se le mirara como otro God of War más, sin pararse a ver lo que realmente proponía, y eso es muy injusto. Ascension introdujo uno de los sistemas de combate más técnicos y exigentes de toda la saga clásica, el control de las armas ligadas a los elementos, el uso de la magia integrada en los combos, y la importancia del ritmo y del timing, hacían que jugar bien marcara una diferencia enorme. No era solo machacar botones, era aprender a dominar a Kratos. También se le dio muchos palos por su historia al ser una precuela. Como ya sabías hacia dónde iba el personaje, algunos la tacharon de innecesaria, pero ahí está precisamente su valor. Ascension muestra a un Kratos roto, perseguido por las furias, lleno de culpa y aún sin convertirse en el monstruo imparable que todos recordamos. Es el God of War más humano, más vulnerable y más atormentado. Visualmente era una barbaridad para la PS3. Animaciones, escalas, efectos y escenarios estaban al límite del hardware. Muchos lo pasaron por alto porque no tenía el impacto mediático de God of War 3, pero técnicamente era igual de impresionante o incluso más en algunos apartados. Y luego está Dark Souls 2, el más comparado, el más señalado y el más discutido. El primer golpe vino por no estar dirigido directamente por Miyazaki. Para muchos eso ya lo convertía en un Souls menor, aunque el equipo seguía siendo From Software. A partir de ahí cualquier diferencia se amplificó, que si el movimiento era más raro, que si los enemigos hacían cosas injustas, que si los escenarios no estaban tan conectados. Todo se analizaba con lupa, buscando fallos más que virtudes. Pero lo curioso es que Dark Souls 2 introdujo algunas de las mejores ideas de toda la saga. El sistema de builds es el más profundo, la variedad de armas es enorme, y el PvP alcanzó un equilibrio que muchos todavía consideran el mejor de la serie. También se le criticó mucho el diseño de niveles, diciendo que no tenía coherencia espacial, pero esa aparente desconexión tenía sentido temático. Dark Souls 2 habla del olvido, de la pérdida de identidad,
y del paso del tiempo. El mundo no es lógico porque la memoria se está rompiendo. Es un enfoque más abstracto, menos físico y más simbólico. Y narrativamente es de los Souls más introspectivos. No va de dioses ni de leyendas épicas, va de personas que olvidaron quiénes eran. Reyes derrotados, héroes rotos y personajes que no recuerdan su propio propósito. Es una melancolía distinta, más silenciosa y más humana. Ese mismo rechazo por comparación lo sufrió Assassin's Creed 3, al tener que sustituir a Ezio y apostar por un protagonista más serio y un contexto más político. La crítica más repetida fue que Connor era soso o sin carisma, pero eso es quedarse en la superficie. Connor no está pensado para ser encantador, está pensado para ser serio, contenido y lleno de rabia interna. Es un personaje marcado por la injusticia, la pérdida y el choque cultural. Su forma de ser encaja perfectamente con el contexto de la Revolución Americana, mucho más crudo y menos romántico que el Renacimiento italiano. También se le dio muchos palos por su ritmo inicial. El juego tarda en arrancar y se toma su tiempo para presentar personajes y contexto, pero ese inicio lento tiene un propósito claro. Construye la tragedia personal de Connor y hace que sus motivaciones tengan peso real. No es un tutorial largo por capricho, es una base narrativa. A nivel jugable, este Assassin's Creed fue un salto enorme. Introdujo un sistema de combate mucho más brutal y directo, con animaciones fluidas y ejecuciones espectaculares. Añadió caza, clima dinámico, estaciones que cambian el mundo, y un entorno natural que rompía con las ciudades clásicas. El parkour por árboles y la frontera fueron ideas muy arriesgadas para la saga. Visualmente y técnicamente en su lanzamiento eran impresionantes. Multitudes más grandes, físicas mejoradas y una escala que la saga no había tenido antes. Muchos de estos avances se normalizaron después, pero en su momento fueron clave. Después llegamos a DMC Devil May Cry, juzgado casi exclusivamente por cambiar a Dante cuando jugablemente era una auténtica bestia. Desde el primer tráiler ya estaba condenado. El nuevo Dante no se parecía al original, tenía otra actitud, otro estilo y otro tono, y eso fue suficiente para que muchos fans lo rechazaran sin darle una oportunidad real. La crítica más repetida fue: esto no es Devil May Cry, y es verdad, no lo es en el sentido clásico, pero el problema es que mucha gente se quedó ahí y no quiso ver lo que sí hacía bien, y hacía muchas cosas bien. El sistema de combate es rápido, fluido y muy accesible, ideal para nuevos jugadores, pero con profundidad suficiente para quienes querían dominarlo de verdad. Cambiar de armas en tiempo real, encadenar combos y controlar el ritmo de los enfrentamientos era una auténtica gozada. A nivel de diseño, DMC se atrevía a romper con lo establecido. Los escenarios vivos que se deforman, atacan al jugador y reaccionan a la acción, le daban una personalidad brutal. No era solo matar enemigos, era moverte por un mundo hostil que parecía odiarte. Eso le daba una identidad visual muy fuerte que hoy sigue destacando. Narrativamente se exageraron mucho sus defectos. El tono es más macarra, más directo y menos elegante que el de la saga original. Y sí, pero no es un desastre. Es una sátira clara sobre el control, los medios de comunicación y el poder corporativo. Puede no gustarte, pero tiene un mensaje claro y coherente con su mundo. Si este juego no se hubiera llamado Devil May Cry, hoy sería recordado como uno de los mejores hack and slash de su generación. Su mayor pecado fue llevar un nombre demasiado grande. Y cerramos con Batman Arkham Origins, que fue tratado como un spin-off menor por no ser de Rocksteady, cuando en realidad ofrecía una de las mejores historias de toda la saga. Este Batman Arkham no lo desarrollaba Rocksteady, llegaba entre Arkham City y Arkham Knight, y muchos lo vieron automáticamente como un relleno sin alma, pero la realidad es bastante distinta. Y sí, usa la base jugable de Arkham City, pero eso no lo convierte en un mal juego. De hecho, esa base ya era excelente. Arkham Origins lo aprovecha para centrarse en algo que la saga no había explorado tan bien hasta entonces. Un Batman joven, impulsivo y aún sin pulir. Aquí no es el mítico intocable, es un vigilante al que todavía no respetan ni criminales ni policía. Narrativamente es uno de los Arkham más potentes. La relación con Alfred está mucho mejor trabajada, se profundiza en el conflicto interno de Bruce, y se presentan un Joker distinto, menos caricaturesco y más inquietante. Además, la idea de los asesinos a sueldo cazando a Batman durante una sola noche es un concepto brillante, que le da ritmo y tensión constante. A nivel jugable también se le fue injusto. Introdujo enemigos nuevos, mejoró algunos gadgets, y ofreció algunos de los mejores combates contra jefes de toda la saga. El enfrentamiento contra Deathstroke sigue siendo uno de los más recordados, no por espectacularidad gratuita, sino por exigir que domines de verdad el sistema de combate.
La ambientación navideña le da una personalidad propia, con una Gotham fría, hostil y opresiva que no se parece a ningún otro Arkham, y aunque tuvo problemas técnicos en su lanzamiento, eso acabó eclipsando todo lo bueno que hacía. Y al final, estos juegos demuestran una cosa muy clara: no siempre gana el que más gusta en su lanzamiento, sino el que se atreve a hacer algo distinto. Muchos fueron juzgados con dureza por comparación, por expectativas imposibles o simplemente por no encajar en lo que se esperaba de su saga. Hoy, con perspectiva, queda claro que no eran malos juegos, solo víctimas de su propio legado. Y ya lo sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.